está. Guardar. A ver. Porfa, me confirma si pueden ver mis diapositivas, por favor. Sí, se ve. Se ve. Ya, gracias, chicas. Ya, entonces vamos a comenzar, ¿ya? Tenemos, creo, una hora. Sí, ya. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es parte del apartado del sistema digestivo, lo que viene a ser la parte terapéutica. Ok, ya. Bueno, los temas que básicamente vamos a tratar acá van a ser acerca de la hemorragia digestiva alta. Vamos a hablar cuál es el manejo de lo que es la hemorragia digestiva alta varicial como la no varicial, propiamente también lo que es la hemorragia digestiva baja y lo que es la pancreatitis aguda, ¿ya? He tratado de resumir las 102 diapositivas en aproximadamente 6 diapositivas con todo lo que nos ha venido hasta ahora en el examen de terapéutica. Entonces vamos a comenzar. Recordemos brevemente que en sí la hemorragia digestiva, ya sea alta o hemorragia digestiva baja, representa una emergencia. Por lo tanto, cualquier paciente que viene por una hemorragia digestiva, lo primero que debemos de hacer es evaluar. ¿Qué evaluamos? Si el paciente está hemodinámicamente estable o si el paciente está hemodinámicamente inestable. ¿Y cómo yo voy a evaluar eso? Fácil, tomando las funciones vitales. Entonces, debemos de tomar tanto la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, así como también la saturación de oxígeno, ¿ok? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos saber, incluso podemos darnos una idea de cuánto es el volumen de sangre que ha perdido el paciente. Entonces, una vez que yo ya he tomado mis funciones vitales, debo de tomar medidas generales. Dentro de estas medidas generales está, como dice acá, estabilizar la hemodinamia del paciente. Es decir, si el paciente ha perdido mucha sangre, pues debemos de reponer primero volumen. ¿Cómo reponemos volumen? Con cristaloides o cloruro de sodio. Pero para reponer volumen, recordemos que tenemos que colocar al paciente doble vía, ¿ok? Una de las vías que le colocas al paciente es para que podamos reponer lo que es el fluido y el otro es para reponer o colocar los antibióticos, los vasoconstrictores, etcétera, lo que requiere el paciente. Entonces, estos están dentro de las medidas generales. Si nos preguntan a nosotros, paciente que viene por hemorragia digestiva, ¿cuál es el manejo general? Pues tomar funciones vitales, buscar la estabilidad hemodinámica, colocarle doble vía y reponer la volemia con cristaloides y cloruro de sodio. Esto es en general, la medida general de todo paciente que viene por hemorragia digestiva. Cada vez que vean este stop significa que han sido preguntas de los pasitos o de los exámenes que hemos tenido. Entonces, comenzamos hablando acerca de hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta, recordemos que es una emergencia. Entonces, ¿cómo yo sé que el paciente viene por hemorragia digestiva alta? ¿Cuáles son los signos o síntomas que me van a decir o me van a señalar en el examen? Primero, va a ser la hematemesis. ¿Cómo nos van a referir en el examen? Nos van a referir, por ejemplo, que estamos frente a un paciente que está presentando vómitos de sangre, ¿ok? Está presentando vómitos de sangre o vómitos con sangre que incluso pueden tener restos alimentarios y estos vómitos de sangre, como lo vemos en esta imagen, puede tener una coloración como medio negruzca,
debido a la acción que va a tener el ácido clorhídrico sobre la sangre. ¿Qué más? El paciente puede presentar melena. ¿Qué significa? Como vemos acá, vamos a ver básicamente heces con sangre, pero estas van a tener un color negro, alquitrado, es un color como medio de brea, maloliente, ¿ok? Entonces, tanto la hematemesis como la melena son signos de que el paciente está presentando una hemorragia digestiva alta. Es una hemorragia que se está produciendo porque existe una lesión desde el ángulo de Treitz hacia el esófago, para arriba, ¿ya? El paciente puede presentar hematoquesia, pues según lo que nos han descrito en la clase, el paciente sí puede presentar hematoquesia, ¿ok? ¿A qué hace referencia la hematoquesia? A la presencia de un color de heces medio como color medio vinoso, pero siempre y cuando se va a presentar hematoquesia cuando el paciente presente un tránsito intestinal acelerado. Ahora, aparte de los signos y síntomas que nos van a señalar en el examen, también nos van a preguntar sobre también nos van a señalar otros datos, como por ejemplo, antecedentes del consumo de alcohol. Por ejemplo, pacientes que llevan consumiendo alcohol desde hace 20 años, 30 años, etc. Indagar también sobre el consumo de AINES y si el paciente en esos momentos se le está anticoagulando. Dentro del examen físico, todo paciente que viene por una hemorragia digestiva, ya sea alta o baja, siempre se le hace el tacto rectal, porque a través del tacto rectal podemos saber si el paciente está con una melena o si el paciente está presentando una hematoquesia o una rectorragia. Esto depende del aspecto que va a tener esta sangre sobre las heces. Otros datos en el examen físico que nos indican la presencia de una hemorragia digestiva alta van a ser ascitis, telangiectasias, si el paciente está presentando encefalopatías, eritemas en la región tenar o hipotenar y la circulación colateral. ¿Ok? Entonces, tanto la ascitis, la telangiectasia como la circulación colateral nos pueden indicar de que el paciente está presentando hipertensión portal. Ahora, ¿cuáles son las medidas del manejo inicial? Lo hemos visto. Nuevamente, va a ser primero mirar cómo está el paciente, si está hemodinámicamente estable o no. ¿Ok? Tomo las funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Otro, coloco 2 vías, siempre 2 vías. Uno para reponer fluidos y el otro para los medicamentos. Y para finalizar, tenemos que reponer volemia. ¿Con qué reponemos volemia? Con cristaloides, cloruro de sodio. Y ya cuando el paciente ya está más o menos, hemos repuesto una gran cantidad de volemia, podemos recién poner los que son los paquetes globulares. ¿Qué examen podemos hacer a estos pacientes con hemorragia digestiva alta? Pues podemos pedirle hemograma completo. Recuerden que este hemograma completo que estamos pidiendo a estos pacientes es importante porque nos permite evaluar hematocrito, nos permite evaluar lo que es también hemoglobina y si el paciente también presenta leucocitosis, que incluso nos puede decir si el paciente está presentando una infección sobreagregada, ¿ya? También es importante indagar acerca de la urea y la creatinina. ¿Por qué? Porque si el paciente, por ejemplo, tiene una urea elevada y una creatinina elevada, esto me indica que el paciente probablemente esté con un fallo o un daño renal. Este es mi riñoncito. Muy por el contrario lo que sucede en una hemorragia digestiva alta. En la hemorragia digestiva alta se observa que la urea está elevada, pero la creatinina puede estar dentro de sus valores normales, ¿ya? Esa es la diferencia. Otro punto importante es también ver el perfil de coagulación. ¿Por qué observo el perfil de coagulación? Porque recuerden que a este paciente que presenta hemorragia digestiva alta, yo para saber cuál ha sido la causa de esta hemorragia, debo de realizarle una prueba endoscópica que se conoce como la prueba endoscópica diagnóstica, si no mal recuerdo, o una endoscopía diagnóstica ya.
Entonces, para yo hacer este procedimiento y ver dónde está la lesión, a qué nivel, si está a nivel de, no sé, de esófago, de estómago o la primera porción del duodeno, yo necesito hacer una endoscopía. Pero para hacer una endoscopía requiero que el INR del paciente esté por debajo de los 2,5. Requiero también que el recuento de plaquetas de este paciente por lo menos debe estar mayor a 60.000. ¿Ok? A 60.000 plaquetas por mililitro. Eso es lo que yo requiero para hacer un tratamiento endoscópico. Si mi paciente no tiene estos valores de plaquetas, pues debemos de darle paquetes globulares. Paquete de plaquetas, puedo darle plaquetas ya. Ahora, cuando yo voy a darle al paciente, le voy a transfundir paquetes globulares o cuando le voy a dar yo, le voy a transfundir eritrocitos, van a depender mucho. ¿De qué va a depender? De si el paciente tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo, si el paciente es cardíaco o no. Si el paciente no es cardíaco, yo debo de suministrarle paquetes globulares si la hemoglobina está por debajo de los 7 gramos por decilitro. Si el paciente es un paciente cardíaco, yo debo de darle paquetes globulares siempre y cuando la hemoglobina se encuentre por debajo de 9 gramos por decilitro. Ahora, ya sé que mi paciente tiene una hemorragia digestiva alta. Aparte de eso, yo debo evaluar también el riesgo de que el paciente vuelva a sangrar, vuelva a tener una recaída. Para eso me voy a basar en la escala de Glasgow-Blatford, el cual va a tener como parámetros a la urea sérica, a la hemoglobina y también a la presión arterial, y aparte otros marcadores. Entonces, esta escala de Glasgow también nos puede medir el riesgo de resangrado. Hablamos de un riesgo bajo cuando la puntuación está entre 0 hasta 2 puntos. Hablamos de un riesgo alto cuando la puntuación es más de 3 puntos. Y luego tenemos la escala de Rothgal. La escala de Rothgal también nos evalúa el riesgo de resangrado. También hay puntuaciones. Nos hablan de un bajo riesgo cuando la puntuación es de 2, intermedio cuando la puntuación es de 2 a 3 y alto cuando la puntuación es de 6 hasta 12. También miren, acá nos miden incluso el porcentaje, nos dicen el riesgo de resangrado y la mortalidad. Ahora, también aparte, no nos han preguntado, pero sí ha sido pregunta en lo que es el examen digestivo, la escala de Shilpuk. Incluso nos han preguntado también lo que es seminario. ¿Para qué nos sirve la clasificación del Shilpuk? Nos sirve para poder valorar la severidad del daño hepático. ¿Y cómo me recuerdo yo cuáles son los parámetros que debo de indagar en esta clasificación? Pues tenemos una memotecnia que es BATEA. ¿Qué significa? Que la clasificación de Shilpuk se basa midiendo la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina o el INR, si el paciente presenta encefalopatía o no, y si el paciente presenta ascitis o no. Dependiendo de estos parámetros, nosotros también podemos ver ¿cuál severo es el daño hepático? Si el paciente está con un daño hepático, pero está compensado, hablamos de grado A, cuando la puntuación es de 5 a 6. Cuando el paciente tiene un compromiso funcional, hablamos de grado B, cuando la puntuación es de 7 a 9. Y hablamos de un paciente descompensado, cuando la puntuación va de 10 a 15. ¿Ok? Esto nos han preguntado en sistema digestivo, pero por si acaso lo colocamos ahí. Ok. Sigamos. Entonces, ya tengo a mi paciente, ya lo he estabilizado, requiero hacerle lo que es el procedimiento endoscópico para ver cuál ha sido la causa. Pero antes de someter al paciente a este tratamiento endoscópico para averiguar cuál ha sido la causa, debemos de hacer un manejo preendoscópico. Entonces, el manejo preendoscópico, básicamente el pilar o la base de esto va a ser el uso de inhibidores de la bomba de protones. ¿Cómo cuál? El omeprazol. Podemos usar omeprazol o pantoprazol a dosis de 80 miligramos endovenoso en bolo. Primero coloco un bolo, seguido de una infusión de 8 miligramos por hora. Es fácil de recordar por el número 8, ¿ok? Ahora,
Esta infusión lo vamos a colocar cada 12 horas, pero el tiempo en el cual el paciente va a estar expuesto, se le va a administrar a estos inhibidores de la bomba de protones es aproximadamente entre 48 hasta 72 horas, ¿ya? Ese es el tiempo en el cual les vamos a dar. Ahora, ¿cuál es la importancia de colocar inhibidores de la bomba de protones? Ok, la importancia va a ser porque nos va a permitir disminuir el sangrado activo, nos disminuye los estigmas de alto riesgo y también disminuye la estancia hospitalaria del paciente. Ahora, una vez que yo ya le he dado a mi paciente mi tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, que es mi omeprazol o mi pantoprazol a dosis de 80 miligramos endovenoso, en bolo, seguido de una infusión de 8 miligramos por hora, yo puedo apoyarme también del tratamiento utilizando procinéticos. ¿Cuál es el objetivo de usar procinéticos para el tratamiento preendoscópico? Es que al momento de colocar el endoscopio, a veces el estómago del paciente puede contener alimentos, pueden tener restos de alimento o restos de sangre. Entonces, para evitar que la cámara del endoscopio sea dificultado por estas sustancias, entonces puedo utilizar algunos fármacos, como por ejemplo la metoclopramida, vía endovenoso cada 8 horas. Puedo utilizar la eritromicina, 250 miligramos endovenosa, dosis única, que se utiliza 30 minutos a 2 horas antes de hacer la endoscopía. ¿Ok? Como dice acá, nos va a ayudar a mejorar la visibilidad. Ahora, dentro de las 24 horas, este tiempo se cuenta desde el momento que el paciente ingresa a emergencia. Yo ya he hecho mi tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, también le he colocado mis procinéticos, ahora sí ya mi paciente está preparado para hacerle el procedimiento endoscópico. Entonces, este procedimiento endoscópico es importante. ¿Por qué? Uno, nos va a permitir evaluar dónde está el sangrado, a qué nivel está el sangrado. Si es, por ejemplo, a nivel del esófago, si está a nivel del estómago, si está en el fondo, a nivel de la curvatura mayor, a nivel de la curvatura menor, qué sé yo, ¿ok? Entonces, el tratamiento endoscópico es importante. Nos permite, primero, ubicar el lugar donde se encuentra y también nos va a ayudar a guiar el tratamiento. ¿Por qué a guiar el tratamiento? Porque si, por ejemplo, vemos que el paciente tiene dentro de la clasificación de Forres, tiene un 1A, 1B o 2A, el tratamiento que se le puede hacer a este paciente es un tratamiento endoscópico. ¿Ok? Entonces podemos hacer al paciente un tratamiento endoscópico. Es importante también que recuerden en esta parte cuál es el riesgo de resangrado que se puede dar de acuerdo a cada Forres. Los digo porque también yo he rotado con la doctora y a cada rato nos preguntaba el riesgo de resangrado, ¿ya? ¿Y qué significa, por ejemplo, tener un Forres 1A, un Forres 1B, un Forres 2A, y también hasta qué momento yo puedo darle un tratamiento endoscópico de acuerdo a la clasificación de Forres? Entonces, si estoy, por ejemplo, según la clasificación de Forres en un 2A, estoy en el límite, entonces yo puedo iniciar un tratamiento endoscópico con el paciente. Ahora, este tratamiento endoscópico que le voy a hacer al paciente, puedo incluso utilizar hasta 2 métodos, que es lo que nos dice la literatura. La mejor opción es utilizar 2 métodos. Entonces, estos métodos pueden ser, por ejemplo, a través de la inyectoterapia, que significa colocarle al paciente adrenalina, que es un vasoconstrictor. Acá están las dosis. Podemos utilizar también métodos térmicos como el argón de plasma o la termocoagulación. Podemos utilizar la escleroterapia, que utiliza el alcohol o el polidocanol. Podemos también utilizar lo que es el hemospray, que ahorita les voy a explicar, y también los métodos mecánicos, ¿no? Podemos utilizar clics, podemos utilizar bandas elásticas. El hemospray es un tratamiento puente. ¿Qué significa? Que es como, se coloca como un tipo de polvitos, lo describen como nanopolvos sobre esa lesión, el cual va a permitir colocar o poner a esa lesión que está sangrando como un tipo de napa.
¿ok? Es como un tipo de sello que le va a poner, pero esto es algo momentáneo. Entonces, el Hemospray suele utilizarse como un tratamiento puente porque es un tratamiento que yo utilizo mientras voy buscando otro tratamiento que sea más efectivo para poder parar el sangrado y para disminuir el riesgo de resangrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles han sido acá las preguntas en el examen? Pues esto, ¿cómo manejo yo a mi hemorragia digestiva alta? Ok. Hasta el momento hemos hablado del manejo de una hemorragia digestiva alta no varicial. ¿Ok? Ahora nos vamos a meter a hablar acerca de la hemorragia digestiva varicial. Esta hemorragia digestiva varicial, nuevamente, son los mismos, es prácticamente las mismas medidas generales, colocarle doble vía, recuerden, uno para suplir lo que es el volumen y otro para los medicamentos, ver cómo está el paciente, si está hemodinámicamente estable o no, proteger la vía. Esto es importante, debemos de proteger la vía para evitar que el paciente se aspire. Debemos de prevenir complicaciones. Esto de prevenir complicaciones lo vamos a hacer, por ejemplo, mediante el uso de antibióticos. Debemos de corregir la volemia y debemos de tratar de mantener la hemoglobina siempre entre 7 a 8 gramos por decilitro, ¿ok? Si el paciente tiene menos de eso, pues debemos de darle paquetes globulares. Ok, las plaquetas también. Las plaquetas, como hemos visto, tenemos que tratar de mantenerlos por encima de 50.000, por encima de 60.000 plaquetas por milímetro cúbico o por mililitro. Si el paciente tiene menos de 50, incluso acá nos señala menos de 40.000 plaquetas por mililitro, pues debemos de darle o debemos de transfundirle plaquetas. Estas son las medidas generales que prácticamente son iguales. Ahora sí nos vamos a centrar en lo que son las medidas específicas. Yo sé que mi paciente tiene una hemorragia digestiva varicial. ¿Cuál es mi tratamiento específico? El pilar de esto va a ser el uso de vasoconstrictores esplácnicos. ¿Por qué yo uso vasoconstrictores esplácnicos? Porque recuerden que lo que quiero es que el paciente disminuya el sangrado. Por lo tanto, estoy buscando a fármacos que me disminuyan el flujo sanguíneo esplácnico, que me disminuyan el flujo venoso portocolateral. Entonces, por eso uso mis vasoconstrictores esplácnicos. ¿Cuál es mi vasoconstrictor esplácnico de cabecera? Que no te debes de olvidar, el octreotide. El octreotide es el que se utiliza acá en el Perú. En otros países, como Estados Unidos, se utiliza la terlipresina, pero acá es el octreotide. Entonces, el octreotide, ¿cuál es la dosis que debo de colocar? Primero colocas un bolo endovenoso de 50 microgramos STAC, luego sigues con una dosis de luego sigues con infusión a dosis de 25 hasta 50 microgramos endovenoso por hora. ¿Cuál es lo que debes o qué es lo que debes de tener en cuenta en cuanto al octreotide? Que el octreotide, uno de sus efectos adversos más frecuentes con la cual se relaciona más, es que es hiperglicemiante, ¿ya? Es hiperglicemiante y aparte, debido a la vasoconstricción, pues obvio, ¿no? Va a ser hipotensión en estos pacientes. Ahora, si no tenemos octreotide, ¿qué podemos darle? Somatostatina, ¿ok? El octreotide en sí viene a ser como un análogo sintético de la somatostatina. La somatostatina pues ya es el péptido natural. Esta somatostatina, ¿cómo es que se da? Primero en un bolo inicial de 50 microgramos, luego seguimos con una infusión continua, lo mismo número, 250, nuevamente 250. Recuerden que hemos estado hablando ahorita de otro fármaco que es el omeprazol, que es 80 miligramos, primero en bolo, luego sigues con una infusión de 8. Entonces trata de relacionar los números. Acá es somatostatina, 50 microgramos, a infusión de 50 microgramos endovenoso por hora. En el caso de tener un sangrado activo, es decir, que el paciente siga sangrando a pesar de que ya he tomado mis medidas generales, podemos subirle la dosis de somatostatina hasta 500. Ahora, si no tengo en mi opción octreotide, si no tengo en mi opción la somatostatina, puedo utilizar la terlipresina. ¿Cómo se administra la terlipresina? Nuevamente, se administra por vía endovenosa a dosis inicial
de 2 miligramos cada 4 horas tras un bolo inicial de la misma concentración, es decir, de 12 miligramos. Tanto el octreotide como la terlipressina, recuerden que se va a mantener en el paciente por 5 días, ¿ya? Eso es en cuanto al uso de vasoconstrictores espláncnicos, pero recuerda que acá también requiero de un tratamiento endoscópico. En el tratamiento endoscópico nos vamos a basar en el uso de las ligaduras, que prácticamente lo que van a causar es como una estrangulación a ese lugar donde se está dando la hemorragia, generándose necrosis isquémica. Podemos utilizar la escleroterapia, que utilizan prácticamente lo que es el alcohol absoluto, y también podemos utilizar otras sustancias, ¿no? En el caso de la variz gástrica, esto es importante porque según lo que nos señala, depende, por ejemplo, a nivel de qué lugar se esté dando o la lesión o se esté presentando esta úlcera esofágica, pues nosotros vamos a hacer un tratamiento endoscópico diferente. Si, por ejemplo, estas varices esofágicas se encuentran a nivel del esófago propiamente dicho y se prolonga hacia la curvatura menor, que viene a ser, ¿no? El tratamiento endoscópico de elección en estos pacientes es el uso de inyecciones de adhesivos tisulares, que viene a ser el cianocrilato, o podemos utilizar ligaduras de Bley. Pero si tú observas que esta varices esofágica se encuentra en el esófago y se prolonga hacia la curvatura, perdón, hacia el fondo gástrico, en esos casos se recomienda utilizar solo lo que es la inyección de adhesivos tisulares, o el que viene a ser el cianocrilato, ¿ok? Más no la ligadura. Ese es otro apartado bien chiquitito que está en 2 diapositivas, creo, de la doctora, que nos hablan acerca de la encefalopatía portosistémica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una encefalopatía portosistémica? El uso de la lactulosa, la dosis inicial de 25 mililitros cada 12 horas, ¿ok? ¿Por qué es importante la lactulosa? Porque es importante porque nos van a ayudar a eliminar el exceso de nitrógeno que podamos tener en el cuerpo. El objetivo es que el paciente en esos casos pues realice de 2 hasta 3 evacuaciones intestinales diarias. Podemos colocarle también lo que es enemas de lactulosa, donde vamos a combinar la lactulosa con agua. La lactulosa aproximadamente va a estar representado en 200 centímetros cúbicos, más agua a 700 centímetros cúbicos. Esto es en cuanto a la prevención de infecciones bacterianas. Como les dije, cuando hablamos de hemorragia digestiva varicial, también debemos de prevenir esto. Ahora, según lo que nos dice, según Baveno 5, para prevenir las infecciones bacterianas podemos utilizar quinolonas o podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación. En el caso de la doctora nos ha mencionado incluso la dosis de la cefalosporina de forma general, nos señala que podemos utilizar hasta 1 gramo cada 24 horas. Y esta administración de estos antibióticos podemos utilizarlo incluso de 5 hasta 7 días. Bueno, dentro de esta diapositiva debemos de recordar lo que es la dosis del octreotide y la somatostatina y la terlipressina, así como también las medidas generales. Esto es parte de hemorragia digestiva. Ya estamos frente a un paciente con hemorragia digestiva baja. Los signos y síntomas principales que nos van a preguntar en el examen van a ser esto: la rectorragia y la hematoquesia, ¿ok? ¿Qué es la hematoquesia? Volvemos a repetirlo. Es la presencia de sangre en heces, pero este color de la sangre tiene un color rojo vinoso, ¿ok? Muy diferente a la rectorragia, porque la rectorragia hace referencia a la presencia de sangre en heces, sí, pero esta sangre tiene un color rojo brillante, un rojo rutilante, lo dice. Y si el paciente presenta rectorragia, esto nos puede indicar que el sangrado se está dando a nivel del canal anal o a nivel del recto, ¿ya? El paciente puede presentar melena, sí, siempre y cuando, por ejemplo, este sangrado o esta lesión que haya sucedido en estos pacientes se esté dando después de la presencia del ángulo de Treis.
Si esta lesión está después del ángulo de trace, cerquita por aquí, por ejemplo, el paciente sí puede presentar melena. O de lo contrario, lo más común va a ser que el paciente presente hematoquesia rectorrágica. Dentro de las medidas generales es lo mismo que hemos visto hasta ahora. Ver cómo se encuentra hemodinámicamente el paciente, tomar las funciones vitales, colocarle doble vía, reponer volemia. Aquí no estamos poniendo nada por vía oral, tampoco le estamos colocando, tampoco estamos protegiendo la vía aérea, porque recuerden que esta es una hemorragia una hemorragia digestiva baja, entonces no es necesario. Pero lo que sí es necesario, como vuelvo a repetir, es el tacto rectal. El tacto rectal es una medida de manejo general que se hace tanto para hemorragia digestiva alta como baja, no lo vayan a olvidar. Aparte de esto, debemos de preparar al paciente para la colonoscopia. ¿Ok? Ahora, esta hemorragia digestiva baja se clasifica en dos, una hemorragia digestiva no grave y una grave. Acá están los valores, acá están las medidas de cada uno. Si es una hemorragia digestiva no grave, pues incluso le da tiempo a la persona para poder hacer exámenes adicionales como un hemograma, grupo sanguíneo, perfil de coagulación. Te da más tiempo, te da más chance. Muy diferente a que el paciente esté presentando una hemorragia digestiva grave, donde uno debe de actuar de forma mucho más rápida. Ahora, debido a la hemorragia que está presentando el paciente, debido a la pérdida de sangre, debemos de también tener en cuenta de cómo se encuentran los factores de coagulación. Si es que el paciente requiere reponer algunos factores de coagulación, si el paciente requiere el uso de vitamina K, si el paciente requiere de algún otro de paquete, de transfusión de plaquetas, todo va a depender de cómo se encuentre lo que son los valores de los factores de coagulación. Ahora, si el paciente está siendo anticoagulado, pues también, ¿no? Retirarle todo tipo de anticoagulantes, ya sea la warfarina u otro anticoagulante que esté tomando el paciente. Ok, otro dato importante acá en la hemorragia digestiva baja es la colonoscopia. Recuerden que la colonoscopia completa es el gold estándar de todo manejo de una hemorragia digestiva baja. ¿Cuál es el tratamiento? Acá, con la colonoscopia, pues también vamos a saber o vamos a hallar dónde se está dando la lesión. Y de acuerdo a dónde se esté dando la lesión y de acuerdo a cuál ha sido la causa de pues vamos a darle un manejo. Según lo que nos dicen también a nosotros, es que si, por ejemplo, el paciente ha presentado una hemorragia diverticular, entonces nosotros como tratamiento al paciente podemos colocarle Hemoclix y también podemos adicionarle una inyectoterapia. Recuerda que estos manejos son dobles. Siempre tenemos que tratar de unir dos métodos. Ahora, muy por el contrario que si, por ejemplo, el paciente presenta una hemorragia post-polipectomía, si el paciente está presentando esta hemorragia post-polipectomía, entonces podemos utilizarlo lo que es una inyectoterapia y una hemostasia con clips. ¿Ok? Ese es lo único resultante que debemos de recordar acá. Pero recuerden, siempre tenemos que tratar de unir o usar dos técnicas. Ok, y ya vamos a finalizar con lo que es pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, recordemos que básicamente eso es lo principal. Eso es lo principal. ¿Por qué? Nos van a decir a nosotros, es un paciente que presenta dolor penetrante de tipo lacinante, que se ubica a nivel del epigastrio y que se irradia en forma de franja o cinturón hacia la región dorsal, o nos van a decir hacia la espalda, ¿no es cierto? Entonces, esto es característico de ¿qué? De una pancreatitis aguda, ¿ok? Entonces, no se vayan a olvidar de esto. Dolor lancinante, penetrante, que se irradia en forma de cinturón hacia la región dorsal o hacia la región de la espalda. Entonces, todo paciente que tú tengas sospecha de pancreatitis aguda que viene con este tipo de dolor, pues, para que tú confirmes tu diagnóstico, tienes que basarte de 3 parámetros, que es el parámetro clínico, el laboratorio y tu imagen, ¿ok? Para confirmar tu diagnóstico necesitas por lo menos 2 de esos 3 criterios. Dentro del criterio clínico está el dolor, que ya lo hemos visto. Dolor lancinante en franja que se irradia hacia la región de la espalda. En laboratorio requieres del aumento o la elevación tanto de la amilasa como la lipasa. Se dice que hasta se elevan cerca de 3 veces el valor normal.
y requieres de imágenes como la eco o la tomografía. Recuerda que a nivel de ecografía, lo que vamos a ver en un caso de pancreatitis aguda va a ser la presencia de un páncreas engrosado. Y gracias a la ecografía incluso también vamos a poder tratar de diferenciar si estamos frente, si por ejemplo el paciente presenta una dilatación de la vía biliar, si esta dilatación se debe quizás a una colangitis o si se debe a una neoplasia del páncreas. Ahora, aparte del diagnóstico, también debemos de recordar cuáles son los predictores de severidad. Recuerden que en sí, los factores de riesgo para padecer pancreatitis aguda es la obesidad, presencia de un compromiso renal o cardíaco. Dentro de los predictores de severidad tenemos a la presencia de creatinina, al BUN y al hematocrito elevado. También nos señalan en las partes de las diapositivas de la doctora los que son los predictores de severidad temprana. Dentro de ellos tenemos el amiloide sérico-A y el péptido de activación de tripsina urinaria. Aparte de eso, también nos han preguntado en los exámenes acerca de los scores. Nos hablan tanto del score de Ranson, del score de Marshall, así como de Apache 2. ¿Ok? Está acá señalado prácticamente todo lo que ha sido la pregunta. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Que el score de Ranson tiene una sensibilidad de 80% dentro de las 24 horas. ¿Ok? Ranson, sensibilidad del 80% dentro de las primeras 48 horas. Este score evalúa 11 factores, 5 al ingreso y 6 después de las 48 horas. Y si el paciente tiene más de 3 puntos, podemos decir que el paciente está presentando una pancreatitis aguda grave, ¿ya? Tenemos también el score de Marshall, que evalúa falla de órganos. Evalúa tanto parte del aparato respiratorio, el aparato cardíaco, así como también el aparato renal, ¿ok? El sistema renal. Tenemos también el score de Apache 2. Este score de Apache 2 tiene una sensibilidad mayor que el de Ranson, es el de 95%, y suele utilizarse más que nada en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Ahora, este score valora 12 criterios, a diferencia del Ranson, que solo evalúa 11 factores. Dentro de esto, para decir que el paciente está frente a una pancreatitis grave o severa, requerimos un puntaje mayor de 8, ¿ok? Acá el puntaje es mayor de 3. Mayor de 3, pancreatitis grave. Apache, mayor de 8, me indica una pancreatitis severa o grave. E incluso es considerado como riesgo de muerte. ¿Cuál es el manejo que se hace en estos pacientes que están presentando pancreatitis aguda? Ya confirmamos el diagnóstico con este dolor, con estas pruebas. El manejo que se le va a hacer básicamente va a estar encaminado en algo, en la hidratación. Ese es el pilar del tratamiento frente a un paciente con pancreatitis aguda, manejar el dolor. ¿Cómo manejo mi dolor? Manejo de la hidratación y el dolor. ¿Ok? Mi manejo va a ir encaminado a la hidratación más manejo del dolor. La hidratación, pues lo vamos a hacer con cristaloides. Recordemos que para poder reponer el fluido al paciente, tenemos que evaluar 3 parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que evalúo yo en estos pacientes? Primero, debemos de evaluar el tipo de hidratación que vamos a dar a este paciente. Debemos de evaluar también cuál va a ser el protocolo por la cual yo voy a administrar o voy a reponer fluido. Y también debemos de medir cuál es la respuesta del paciente a esta hidratación. Debemos de evitar también una sobrehidratación, porque si sobrehidratamos a un paciente con pancreatitis aguda, damos paso a que el paciente pueda padecer o pueda presentar una sepsis. E incluso también puede generarse el riesgo de que el paciente pueda presentar alguna falla de tipo renal. Entonces también es tocar con pinza la hidratación. Debemos evaluar también la velocidad de la hidratación.
La hidratación se debe de hacer dentro de las 24 horas después de ya confirmado nuestro diagnóstico de pancreatitis aguda y debemos de evaluar nuestros parámetros clínicos y bioquímicos. Cuando habla de parámetros clínicos, básicamente nos habla del dolor. Bioquímicos nos habla de la presencia de lipasa y amilasa, ¿ok? Y analgesia, ¿no? Básicamente, entonces el manejo va encaminado a eso, manejo de la hidratación, el dolor y confirmar nuestro diagnóstico con la parte de laboratorio, ¿ya? Porque nosotros podemos sospechar de pancreatitis aguda, sí, por la parte clínica, pero nos faltaría uno de estos exámenes, o laboratorio o imagen. Lo más fácil es el laboratorio. ¿Cómo manejo yo mi dolor? Pues básicamente el pilar del manejo del dolor va a ser con opioides. Acá están prácticamente todos los medicamentos o los fármacos que podemos utilizar. En ese caso, a esos pacientes que presentan pancreatitis aguda, no se utiliza como profilaxis, no se utiliza, recuerden, antibióticos, no utilizo. Si yo confirmo que mi paciente está presentando una necrosis infectada, que ya hay compromiso de infección, solo ahí voy a utilizar antibióticos. De lo contrario, no. ¿Qué tipo de antibióticos podemos utilizar? Pues podemos utilizar los carbapenémicos, ¿no? Pero siempre y cuando utilices antibióticos cuando confirmas que existe una infección. De lo contrario, no. El manejo de dolor lo podemos hacer con la meperidine, con la morfina y el tramadol. Los dejo ahí las dosis. Okay. Ahora, aparte de eso, debemos de clasificar la pancreatitis. Debemos de saber si estamos frente a una pancreatitis leve, moderada, severa o crítica. ¿Cuándo hablamos de una pancreatitis leve? Cuando no hay necrosis ni pancreática ni peripancreática y tampoco cuando hay fallo orgánico. ¿Cuándo hablamos de una pancreatitis moderada? Cuando tenemos una necrosis, pero esta necrosis es estéril, por lo tanto, aquí recuerda, no requiero antibióticos. Y si el paciente también presenta un fallo orgánico transitorio. Estamos hablando de páncreas, ¿ok? Recuerda, páncreas. Y severa cuando presenta una necrosis infectada. Por lo tanto, ya puedo colocar mis antibióticos, mis carbapenémicos. Y si tiene un fallo orgánico persistente. Aquí la diferencia entre la clínica, entre la crítica y la severa, pues va a estar en la persistencia, ¿no? Acá creo que dice. Aquí está. Dentro de esta diapositiva, lo que nos han preguntado en el examen ha sido esto. La moderada, creo que sí, la moderada. Ya, recuerden que la moderada es cuando presenta una necrosis de tipo estéril y el fallo orgánico es transitorio. Ok, entonces vamos a comenzar a resolver parte de las preguntas. Nos dicen acá, paciente varón de 50 años con antecedentes de consumo de alcohol profuso hace un día, presenta desde hace 8 horas aproximadamente dolor abdominal intenso de tipo lancinante, ya, en epigastrio, irradiado a la espalda y hacia los hipocondrios. Además presenta náuseas y vómitos biliosos. Acudió a la farmacia, se automedicó con omeprazol y un antiespasmódico, pero el dolor no ha mejorado, motivo por el cual acude a emergencias del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Allí lo examinan, ven su presión arterial, su frecuencia cardíaca, el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio sin alteraciones. A la evaluación del aparato abdominal, pues el sistema está el abdomen abalonado, con ruidos hidroaéreos disminuidos, niega melena, niega hematemesis. Si usted fuera el médico a cargo, ¿cuál sería su precisión diagnóstica más probable? ¿Cuál creen que sea? Activen sus audios. ¿Qué pasó? Vamos, eso está fácil. Dolor de... pancreatitis. Claro. Claro, pancreatitis aguda. Entonces, no te olvides, pancreatitis aguda, lo básico, a ti no te importa nada de esto, me vale. Lo que a ti te va a importar es esto, ¿verdad? El dolor. ¿Cómo es el dolor? Ya. Otro. Paciente varón de 52 años que ingresa por emergencia por hematemesis. ¿Se recuerdan qué es hematemesis?
Sangre en vómitos. Claro, sangre. Claro, sangre, exacto, muy bien. Entonces, si tenemos hematemesis, ya, sigamos, ¿ya? Entonces tenemos hematemesis. Tiene melena. Recuerdan que melena era la presencia de sangre en esas, ¿verdad? Que tienen un color medio alquitrado, de brea, maloliente. Tiene antecedentes de alcoholismo desde hace 20 años con licor. Ya. Al examen se observa hiperplasia paratoidea y telangiectasias, ok, puede ver acá hipertensión portal con antecedentes de cirrosis hepática. ¿Cuál sería el mejor medicamento para el control del cuadro? Entonces aquí primero evaluamos. ¿Qué creen que sea? ¿Una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja? Al toque sabemos que es una hemorragia. Alta. Claro, hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Entonces, hemorragia digestiva alta, nos dice que es cirrosis hepática. Recuerden que los pacientes con cirrosis hepática suelen hacer mucho lo que es hemorragia. ¿Hemorragia de qué tipo? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan por aquí el esófago? Claro, porque acá están conectados. Exacto, hemorragia varicial. Entonces, si es una hemorragia varicial, ¿cómo controlamos a este cuadro? ¿Cuál sería nuestra medida? Disminuir, ¿verdad? La cantidad de sangre que va a llegar hasta estos esófagos para evitar de que siga sangrando, de que siga perdiendo sangre. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué utilizamos? Vasoconstrictores. Claro, vasoconstrictores esplácnicos. Principal objetivo de estos vasoconstrictores va a ser la de disminuir lo que es el flujo venoso portocolateral y disminuir el flujo sanguíneo esplácnico, ¿no? ¿Cuál es el fármaco de elección en estos casos? Sabemos que hay 3 vasoconstrictores esplácnicos. ¿Cuál sería? Tenemos 3, ¿verdad? Pero ¿cuál es el más importante? Octreotide, ¿verdad? Acá está en bolo de endovenoso de 50 microgramos STAT. La dosis de luego continúas con dosis de infusión de 25 hasta 50 microgramos endovenoso por hora. Si no tienes octreotide, pues puedes utilizar la somatostatina a bolo inicial de 250 microgramos, luego continúas con una infusión continua de 250 microgramos endovenoso por hora. Y si no tienes, pues utilizas la terlipresina. ¿Recuerdas cuál era uno de los efectos más comunes, efectos adversos más comunes en el octreotide? Hiperglicemia. Hiperglicemia, exacto, hiperglicemia, aparte de ser hipotenso. Ya, no te vayas a olvidar eso. Ok, nos dicen otras. Paciente con... eso no les dije. Seguro que lo han hecho, se recuerdan de sus sexos. Pacientes con cirrosis hepática, a la evaluación se encuentra citis grado 2 moderada, se inicia tratamientos con diurético. ¿Cuál de los siguientes es el procedimiento más útil para poder medir la respuesta de ascitis al tratamiento diurético? Es la pérdida de peso cada día, ¿ya? Creo que no les dije, no, tampoco puse esa parte. Ok. Otra pregunta, dice, paciente varón de 52 años ingresa de emergencia por hematemesis. Nuevamente, creo que es lo mismo. Hematemesis, con melena en 3 oportunidades, antecedentes de alcoholismo hace 20 años. ¿Cuál sería el mejor medicamento para el control del cuadro? No lo voy a eliminar. ¿Cuál sería? Octreotide de 50 microgramos endovenoso. Está, ¿no? Ajá. Luego continúas. Tienes que ser completo. Sí. Luego continúas con infusión de 25 a 50 microgramos, creo. ¿Segura? Sí, está bien. Está bien. Sí, está bien. Sigamos. Paciente de 58 años con antecedentes de ingesta de alcohol hace 5 años en forma frecuente, hace 2 meses presenta ascitis moderada, se ha incrementado en las últimas 2 semanas, hace un día ingresa por emergencia por presentar hematemesis aproximadamente 100 centímetros cúbicos en 2 ocasiones y deposición negra, pastosa y maloliente. Te pregunto, ¿a qué hace referencia esta deposición negra, maloliente, pastosa? Melena. Melena.
Melena. Entonces, presenta melena, presenta hematemesis. ¿De qué sospechas tú? Hemorragia digestiva, tipo varicela. Claro, hemorragia digestiva. Tenemos todo acá, prácticamente estamos sospechando de una hemorragia digestiva alta causada por ruptura de las varices esofágicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento más indicado? Vamos acá, dice doble vía endovenosa, si está bien, colocar inhibidores de la bomba de protones. ¿Dónde colocas inhibidores de la bomba de protones? ¿Te recuerdas? No varicela. No varicela. Ya, pero ¿para qué requieres inhibidores de la bomba de protones? Para el tratamiento preendoscópico, ¿ya? Claro, el tratamiento preendoscópico. Ajá. Entonces no es. No, eso no sería mi manejo ahorita. Ahorita no. Yo quiero manejar a este paciente que me está teniendo un sangrado. Entonces no. Si ya el paciente está estabilizado, ya puedes iniciar, pues no. Ya tu tratamiento preendoscópico. Segundo, transfundir paquetes globulares e inhibidores de la bomba de protones, inhibidores de la bomba endovenosa, no. Doble vía endovenosa, ya. Coloco osteótido en bolo, luego en infusión y transfusión de paquetes globulares, claro. Pero antes, recuerda que tienes que darte cuenta de cómo se encuentra la hemoglobina, ¿ya? Doble vía endovenosa, omeprazol en bolo. ¿Qué es el omeprazol? No. Un inhibidor de la bomba de protones. Sí. Claro, no. Transfusión de paquetes globulares y octreótide. Puede ser, pero quien está más completa la idea es esta. ¿Ya? Esa está más completa. Sigamos. Pacientes con cirrosis hepática, a la evaluación se encuentra así. Eso es lo que les acabo de repetir, ¿no? Me olvidé poner eso, disculpe. Ya, pero así es, registrar el peso cada día. Ya, me olvidé. Se me fue el lapsus burros. Ya, esto. La evaluación de la pancreatitis aguda, marque verdadero o falso. Esto lo hemos visto. La escala de Ranson tiene una sensibilidad mayor de 80% en las primeras 48 horas, ¿verdadero o falso? 80. Falso. Exacto, falso, es 80. Exacto. Está bien, mide las primeras 48 horas, pero es al 80%, sensibilidad del 80%. En las pancreatitis moderada hay necrosis hepática, estérica, con fallo orgánico transitorio, es decir, menor de 48 horas. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Verdadero. Sí, verdadero. Aquí está la trampa. Vamos a ver, ¿verdad? Ah, 48 horas. ¿Cuál? No, está bien 48 horas. Está bien fallo orgánico transitorio. Exacto, nos dice, incluso está estéril, o sea, está bien necrosis todo esto. hepática, estéril. Aquí está la trampita, no es hepático, entonces, falso. Ena, calla ahí. Ena, te castigo. Un puntaje mayor e igual a 7 en el score de Apache se considera como riesgo de muerte. ¿Verdadero o falso? Falso. Mayor ¿Por qué de... falso? Porque es mayor. Exacto, es mayor a 8. ¿Quién te decía que si tenías un puntaje mayor a 3 era una pancreatitis aguda severa? ¿Te recuerdas? ¿Qué score? Ransom. Exacto, Ransom. Ok, entonces, ¿cuál sería la clave acá? B. Todos son falsos. Exacto, todas son falsas. Debería decir todo. Ya, continuamos. Esto va a ser color verde. Ya. Nuevamente, a la evaluación de la pancreatitis aguda, marque verdadero y falso. Un puntaje mayor a 7 en el score de Apache 2 se considera como riesgo de muerte. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Es 8, no olviden, es 8. La escala de Ransom tiene una sensibilidad mayor a 90.
No, ¿Cuánto es? 80. Muy 80. bien, 80. En la pancreatitis moderada hay necrosis hepática. Acá lo fregó, ¿verdad? No es hepática, falso. Nuevamente la respuesta es todas. Sigamos. En la evaluación de la pancreatitis aguda, marque lo verdadero. Nuevamente, la escala de Ranson tiene una sensibilidad mayor a 90% en las primeras 48 horas. No. No. El puntaje mayor e igual a 8 en el score de Apache se considera como riesgo de muerte. Sí. Verdadero. Verdadero. En la pancreatitis moderada hay necrosis hepática estéril. Falso. Falso. ¿Cuál es la clave? La B. La B. ¿Ah? Ok, siguiente. Nos dice paciente varón de 58 años con antecedentes de ingesta de alcohol desde hace 5 años en forma frecuente. Hace 2 meses presenta citis moderada, que ha incrementado en las últimas semanas. Hace un día ingresa en emergencias por presentar hematemesis nuevamente. Y deposiciones negras pasosas malolientes. ¿Qué me indica esto? Hematemesis. Hemorragia Alta. Todos los antecedentes me dice que es varicial. Por lo tanto, vamos. ¿Cuál sería mi manejo más indicado? Ay, lo voy a borrar. Ya. ¿Cuál sería transfunción de paquetes globulares de eutótrio? Sí, podría ser. Transfundir paquetes globulares inhibidores de la bomba de protones, recuerda que no. Inhibidor de la bomba de protones para el tratamiento preendoscópico. ¿Te recuerdas hasta qué forres se puede hacer un tratamiento endoscópico en un paciente, ya sea con inyectoterapia? 2B, creo. Ajá. ¿2B? No. 2A, muy bien. Ajá. Hasta 2A. Sigamos. Doble vía endovenosa, omeprazol la frego. Doble vía endovenosa, colocar el inhibidor, la fregó el inhibidor. Entonces la respuesta más completa es la última, ¿verdad? La E. Sigamos. Paciente varón de 50 años por ingesta de alcohol profuso, después de celebrar, creo que es igual, de celebrar el onomástico, es llevado a emergencia por presentar un dolor intenso en epigastrio, ok, intenso, irradiado a la espalda hace 8 horas aproximadamente. Hasta aquí, ¿de qué sospechas? Pancreatitis. Pancreatitis. Muy bien. Además presenta náuseas y vómitos. Al examen físico, el paciente presenta una presión arterial de 100/60, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 20. ¿Cuál sería el proceder más adecuado? Recuerda, ¿cuáles son los objetivos de un paciente que tiene pancreatitis aguda? Tienes básicamente, hidratar, ¿qué más? Calma el dolor. Calmar el dolor. Ajá, esto es lo básico, calmar el dolor. Recuerda que antibióticos, no. Ya, no antibióticos. Solo cuando yo demuestro que es una necrosis infectada, ahí yo puedo. Ajá. Entonces, manejo del dolor endovenoso puede ser. Observación, no, pues no, tienes que hidratarlo. Tu pilar es hidratarlo. Hidratación endovenosa, ya. Examen físico, ya. Manejo del dolor endovenoso, ya. Puede ser esta clave. Y pedir hemograma. Ya. Hemograma, ya. Bueno, que el hemograma en sí no te va a salir ni la amilasa ni la lipasa. Entonces, me faltaría todavía. Manejo del dolor endovenoso. ¿Y alta? No le puedes dar alta. Está descabellado. Hidratación endovenosa, sí. Examen físico, ya. Corroboro la parte clínica, ¿verdad? Manejo del dolor, claro que sí. Solicitar hemograma, sí. Ya, bueno, para ver si hay una infección agregada, cómo es la hemoglobina, cómo es el hematocrito, ya. Amilasa y bioquímica, bueno, acá debería ser lipasa también, ya. Y bioquímica básica, ya, está más completo. Hidratación endovenosa y alta. Con todas estas alternativas, ¿con cuál se queda? ¿Cuál está como que más completa? La D.
La T. Claro, la B. Si bien es cierto, miren, podríamos decir la B sí, pero te falta. Recuerda que para confirmar tu diagnóstico de pancreatitis aguda requieres uno clínico, que ya lo tienes, pero para que digas que es una pancreatitis requieres un examen de laboratorio, por lo menos amilasa, lipasa, ¿ya? O si no tienes esto, pues puedes pedir exámenes de imágenes, pues, ¿no? Una eco, una tomografía. Siguiente, paciente de 50 años, creo que es lo mismo, sí. De 50 años con ingesta, bueno, es lo mismo, chicos. Es lo mismo, ¿ves? Dolor en epigastrio, irradiado, en espalda hace 8 horas, entonces sé que es una pancreatitis aguda. Al examen físico, ¿cuál sería tu proceder? Nuevamente, pilar, hidratación, pilar, dolor y pilar, confirmar tu diagnóstico. Pues no hay que colocarle acá, confirmar tu diagnóstico. Siguiente, paciente varón de 60 años que viene desde hace 2 meses, presenta estreñimiento, hace un día presentó deposición de color rojo vinoso. ¿Qué te indica que presenta deposición de color rojo vinoso? Hematoquesia. Ok, ya. ¿En qué caso se presenta hematoquesia? En hemorragia digestiva alta o baja. Ya, sí está bien, pero ¿con qué lo relacionas más? ¿Con una hemorragia digestiva alta o baja? ¿Cuál? Baja. Claro, más baja. Sí, sí es cierto, se puede presentar en una alta, pero más trata de relacionarlo con una baja, ¿ya? Asociado a dolor abdominal en el abdomen inferior, este último episodio se perdió conocimiento, por lo cual les llevó de emergencia al hospital Hipólito Unanue. Si usted fue el médico a cargo, nos hablan del manejo inicial. Entonces, el manejo inicial de una hemorragia digestiva baja, como ya hemos visto, es primero ver cómo está hemodinámicamente el paciente, ¿ya? Ver cómo está hemodinámicamente, ¿ok? Si mi paciente está hemodinámicamente estable o no, debo de tomar también acá las funciones vitales como presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, frecuencia respiratoria. Colocar doble vía, ¿ok? Doble vía, recuerda, doble vía. ¿Qué más? Ver cómo está el hemograma, ver cómo está el hematocrito, cómo está la hemoglobina. Recuerda que el paciente está perdiendo sangre, entonces es importante evaluar cómo están ambos parámetros para que tú le puedas transfundir, ya sea tu paquete globular o transfundir tus plaquetas, ¿ya? ¿Qué más? El pilar. Recuerda que todo paciente por hemorragia digestiva, ya sea o alta o baja, siempre hay que hacerle tacto rectal, ¿ya? Tacto rectal. Y darle volemia con cristaloides, ¿ya? Con cristaloides. Eso es lo básico en todo manejo inicial de estos pacientes. Nuevamente, nos dicen, paciente de 35 años, quien desde hace 42 años, desde hace 18 horas presentó un dolor abdominal tipo lancinante, en epigastrio de moderada intensidad, deposiciones negras pastosas, wow, maloliente, en 3 ocasiones. Ya. El paciente estuvo tomando naproxeno sódico por esguince en tobillo derecho hace 5 días. Además, se asocia sensación de desvanecimiento y debilidad marcada, por lo que es llevado de emergencia. ¿Cuál es su diagnóstico, su manejo inicial? Perdón. Borramos. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen que está presentando el paciente? Presenta deposiciones negro pastosas, malolientes, dolor abundante. Hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva alta, muy bien. Okay. No varicia. Claro, puede ser una no varicial, ¿sí? No varicial. Pues dejamos acá, ¿ya? Por si acaso la otra se achora. Mejor hemorragia digestiva alta nada más. ¿Cuál sería tu manejo inicial en una hemorragia digestiva alta? Repone la bulimia. Ya. Primero, tienes que mirar si está hemodinámicamente estable. Hemodinámicamente estable, ajá. Ajá. Luego. La doble vía. Doble vía. Claro, doble vía. Ajá, Claro, y repone la bulimia. ¿Qué más? Funciones vitales. Es la vía aérea. Funciones vitales. Ajá.
Proteger la vía aérea, claro, ya, si sospechas de una varicia, le protege su vía aérea para que evite su Claro. respiración. No estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Ya. Y es eso, Hemogramas. claro, pedir su hemograma, siempre cuando el paciente ya esté estabilizado, ya más o menos le estés recuperando, pues le pides todos tus exámenes de laboratorio, tu hemograma. Recuerda que también tienes que pedir lo que es cómo se encuentran los factores de coagulación. El paciente está perdiendo sangre, perdón. Entonces siempre hay que ver cómo se encuentran estos factores, ¿ya? Ya. Digamos. Nos dicen, paciente varón de 50 años posterior a la ingesta de alcohol profuso después de celebrar un onomástico. Ya. Es llevado a emergencia por presentar un dolor intenso en epigastrio, radiado en la espalda hace 8 horas. Presenta además náuseas y vómitos, presión arterial normal, frecuencia cardíaca 100, frecuencia respiratoria 20. Entonces, ¿qué sospechas acá? Observa el dolor. ¿Qué sospecharías? Pancreatitis. Aguda, exacto. ¿Cuál sería tu proceder? Recuerda, ¿cuáles son los pilares? Nuevamente, hasta que te aprendas. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? Hidratación y manejo de dolor. Hidratación. Manejo de Manejo dolor y confirmar tu diagnóstico, ¿verdad? Confirmas tu diagnóstico con tu amilasa bioquímica básica. Acá está la alternativa, es la A. Nuevamente, paciente de 50 años que ingresa a emergencia por un dolor un dolor abdominal en mi abdomen superior, tipo cólico, irradiado a la espalda, posterior a la ingesta de comer tamal. Ok. Desde hace un día. Hace 12 horas aproximadamente presenta náuseas y aumenta el dolor con la ingesta de alimento. Claro, también es signo de eso. Tomó antiespasmódicos, pero el dolor persiste, por lo que es llevado a emergencia por sus familiares. ¿Cuál sería su manejo inicial? Primero, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál sería tu diagnóstico? Pancreatitis aguda, ok. ¿Cuál sería tu manejo? Hidratación, manejo del dolor. Diagnóstico, hidratación y manejo del dolor con opioides. Ok, opioides, muy bien, le puedes dar morfina, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdas más o menos cuándo dar antibióticos? Sí, en una necrosis, cuando hay necrosis, pues, ¿no? Ajá, temporada para adelante. Claro, cuando tú confirmas infección, le das tu... Ay, aquí termina. Ya, chicos, creo que eso es todo. Descartar. Gracias, Caro. Estaba muy bonito. Gracias, Carola. Muchas gracias. Gracias, Cari. Gracias, Caro. Ya, pues, Caro. Ya sí. Voy a tratar de hacer el resumen de lo que es seminario. Quiero confirmar, todos hemos hecho seminario de qué tema han hecho. ¿Se recuerdan? Seminario de Complicaciones de cirrosis. Ya. Voy a tratar de buscar mis resúmenes de dónde está del seminario y se los paso. Ya creo que lo resumí en dos diapositivas también. No me acuerdo. Y se los paso. Les paso las diapositivas también por si acaso, ¿ya? Se los paso a Brigitte y ya Brigitte les pasa. Sí, por favor. Sí, por favor. Ya, chicas. Ya, chicos. Gracias, chicos. Que les vaya bien el examen. Gracias. Gracias, Carola. Ya, chicos.